idea que es la etapa más importante del juicio. Disculpen, jueces de investigación preparatoria, pero la etapa del juzgamiento es la más importante del código. Y aquí es donde se debe realizar el principio de oralidad, especialmente el principio de oralidad. En la etapa de juzgamiento es donde se va a debatir la prueba, que es la única que va a, o lo único que va a sustentar una sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria. La etapa previa de investigación preparatoria, la etapa intermedia, son etapas justamente, como su nombre le dice, preparatorias, donde el fiscal es el director de la investigación y recopila o despliega todos los actos de investigación necesarios para preparar un juicio. Obviamente con la supervisión del juez de investigación preparatoria, que en buena cuenta es un juez de garantía. Por tanto, lo que se haga en esta etapa preparatoria es indispensable para la preparación del juicio, pero será en el juicio, con la actuación de la prueba que se despliegue en el juicio, lo que será determinante para finalmente condenar o absolver a una persona. En esa medida tenemos que tener en cuenta el tipo de modelo de proceso que tenemos actualmente, ¿no? A diferencia del modelo del Código del 40, del Código de Procedimientos Penales, nuestro modelo del Código del 2004 es abiertamente acusatorio. Es acusatorio con rasgos adversariales. Eso hay que tenerlo en cuenta porque, como aquí se nos dice que el tema de hoy es principios generales del juzgamiento, justamente teniendo en cuenta el modelo procesal que está inspirado, ¿no? En el que está inspirado nuestro código, fundamentalmente los principios pilares que están en el título preliminar, en los 10 artículos del título preliminar, donde están los principios basamentales del código que van a regir todo el desplazamiento de los trámites procesales, ¿no? Tenemos entonces primero que hablar del modelo procesal, y nuestro modelo procesal, ya hay un consenso al respecto, es un modelo acusatorio con rasgos adversariales. No es un modelo como se pensaba al inicio del nuevo código, de la aplicación del nuevo código, un modelo abiertamente adversarial. En un modelo abiertamente adversarial, el juez solamente es absolutamente imparcial y no tiene iniciativa probatoria. Y las partes tienen una igualdad de armas, ¿no? En esa medida, por ejemplo, si fuésemos un modelo totalmente adversarial, el abogado de la defensa podría investigar por su cuenta. Por ejemplo, el Código colombiano es un modelo abiertamente adversarial, porque toma el modelo norteamericano que tiene este rasgo. Y en el Código colombiano, por ejemplo, hay una etapa que se llama el descubrimiento, o en inglés discovery. ¿Qué supone eso? Que en la etapa de cuando el fiscal presenta su acusación, se da un descubrimiento de las pruebas. Esto es, tanto el fiscal dice, estas son mis pruebas que voy a llevar a juicio, y el abogado dice, estas son las pruebas que yo tengo para el juicio. O sea, tanto el fiscal como el abogado de la defensa pueden realizar investigaciones independientes, ¿no? Eso en la etapa preliminar, pueden realizar investigaciones independientes. En nuestro modelo no sucede ello, ¿no? No podemos, el abogado no puede realizar una investigación independiente. Tiene primero que introducir la prueba en la etapa de investigación preparatoria, ¿no? Si requiere una pericia, tiene que solicitarle al fiscal que realice la pericia en investigación preparatoria. Entonces recuerden que en la investigación preparatoria, el director de la investigación preparatoria es el fiscal. El fiscal decide qué actos de investigación se practican o no. Si el fiscal no quiere realizar un acto de investigación en específico, recién allí la defensa puede acudir al juez de investigación preparatoria para solicitar una autorización, ¿no? O que le autorice desplegar este acto de investigación. En consecuencia, en este modelo como el colombiano, el anglosajón, el de Estados Unidos, es un modelo totalmente adversarial. Eso supone, en primer lugar, que las partes pueden investigar por su lado, tanto el fiscal como la defensa. Y en ese marco tiene sentido esta institución del discovery, que supone que el fiscal y el abogado descubren sus pruebas hacia el otro.
Y eso supone también que cuando están en el juicio oral no pueden presentar pruebas de sorpresa, porque no se controló en la etapa anterior, ¿no? En nuestro modelo no es así, por eso nuestro modelo no es absolutamente adversarial, sino que tiene rasgos adversariales. En nuestro modelo, todo acto de investigación debe desplegarse a través del fiscal en la investigación preparatoria. Salvo algunos documentos en el artículo 349 y 350 respecto a la audiencia de control de acusación, se dice que la defensa puede presentar documentos, ¿no? Documentos. Entonces, primera pregunta, primera tarea. ¿Qué pasa si en el juicio, me estoy adelantando un poco, ya después ustedes me responderán, es una pregunta suelta, a ver qué opinan ustedes, si en el juicio, como prueba nueva, luego vamos a hablar de las etapas del juicio, no se preocupen, uno de los abogados de la defensa solicita la declaración de un órgano de prueba que no ha declarado a nivel de investigación preparatoria. ¿Se debe aceptar ese órgano de prueba? ¿La actuación de ese órgano de prueba? No. Primero que no puede haber, o sea, si somos estrictos, conforme al modelo adversarial, todos estos órganos de prueba solamente deberían proponerse en la etapa correspondiente. O sea, no habría prueba nueva, pero nuestro modelo abre una ventana para la prueba nueva, ¿no? Y en ese marco, ¿puede declarar un órgano de prueba que no declaró a nivel preliminar, a nivel de investigación preparatoria? ¿No? Se los dejo ahí pendiente esa pregunta. Primera pregunta, entonces. Entonces, vamos definiendo los rasgos de nuestro modelo. No somos abiertamente adversariales. Eso también supone que eso es en la etapa de investigación preparatoria o en la etapa previa. Otra característica u otro indicio de que no somos un modelo adversarial puro es en la etapa de juzgamiento. En la etapa de juzgamiento, el modelo adversarial puro supone que el fiscal y el abogado son las partes, ellos son los que litigan. Los litigantes son las estrellas del proceso, en el modelo adversarial. O sea, ¿qué pasa si ves un fiscal que es deficiente en su teoría del caso? El juez no puede hacer nada en el modelo adversarial. ¿Qué pasa si ves un abogado que tú dices, pucha, que este pobre imputado lo van a condenar a cadena perpetua y el abogado no hace nada? Ya, no puedes hacer nada como juez. O sea, si fuésemos un modelo absolutamente adversarial, no existiría esa facultad del juez de reemplazar al fiscal, de solicitar el reemplazo del fiscal o solicitar el reemplazo del abogado. No existiría, porque cada quien es una parte y yo soy el juez imparcial. Es más, si fuésemos un modelo totalmente adversarial, los jueces no podríamos hacer preguntas a los órganos de prueba, ¿no? El código nos permite, luego de interrogar a los que, claro, lo que pasa es que en el antiguo modelo, quien empezaba a interrogar era el juez, ¿no? La sala empezaba a interrogar, claro. Eso era un modelo con rasgos inquisitivos más bien, ¿no? Pero en nuestro modelo actual, ¿quién empieza a interrogar? La parte que ofreció el órgano de prueba. Si fue el fiscal, empieza el fiscal. Si fue el abogado, empieza el abogado. Bien, salvo el imputado, que el imputado es interrogado en primer lugar por el fiscal, ¿no? Que esa es una distorsión del modelo, porque debería ser interrogado por su defensa, porque es testigo, entre comillas, de su defensa, ¿no? Pero bueno, eso es lo que dice el código. Bien, entonces, ¿qué sucede en este aspecto? El fiscal termina, interroga a la defensa, el contrainterrogatorio, la posibilidad de volver a hacer preguntas, ya terminó. Y si el juez encuentra vacíos en la declaración, ¿no? En el interrogatorio, el juez puede preguntar, puede hacer preguntas de oficio, puede hacer preguntas al órgano de prueba. Eso es determinante para decir que no estamos en un modelo adversarial. Porque en un modelo adversarial el juez no pregunta. Así se quede con todas las dudas del mundo. Oye, pero no le preguntaste si hubo violencia, no le preguntaste qué le sustrajeron o se recuperó todos los bienes. No, te quedas con la duda. Y tienes que resolver con esa duda, ¿no? Salvo en los casos de los jueces de jurado.
donde el juez ni siquiera decide, ¿no? Pero no somos un rasgo adversarial, no somos un modelo absolutamente adversarial, porque el juez hace preguntas a los órganos de prueba. Otro indicio o otro elemento que nos permite decir que no somos un modelo adversarial es la posibilidad de la prueba de oficio. Los jueces, por el artículo 385 del Código Procesal Penal, una vez que culmina el debate probatorio, podemos, a solicitud de parte o por iniciativa propia, plantear prueba de oficio. Obviamente tiene sus requisitos, no en todos los casos, no se puede suplir a las partes, pero es una facultad que tiene el juez. Entonces, por todos estos indicios o cuestiones, regulaciones del código, les digo que nuestro modelo no es un modelo adversarial. Es un modelo acusatorio con rasgos adversariales, ¿no? Porque no hay una igualdad de partes en la etapa de investigación preparatoria. El fiscal es el director. Todo acto de investigación tiene que canalizarse a través del fiscal, ¿no? Ya en la etapa de juicio, el juez tiene facultades que denotan que no estamos en un modelo abiertamente adversarial. Entonces, estamos en un modelo acusatorio. ¿Y qué supone el modelo acusatorio? El modelo acusatorio supone la distinción entre los sujetos procesales. O sea, una cosa es el órgano acusador y otra cosa es el juzgador. No puede haber un modelo, en el modelo acusatorio, entonces, los órganos de persecución y de juzgamiento están diferenciados, totalmente diferenciados, ¿no? Ese es un rasgo característico del modelo acusatorio, ¿no? que tiene que ver con la forma republicana de gobierno, por la separación de poderes. El modelo acusatorio supone entonces una separación de poderes. Una cosa es el fiscal que va a acusar, el órgano que tiene la carga de la prueba, y otra cosa es el juez que va a evaluar esta prueba y va a tomar una decisión respecto a lo que se discuta en la audiencia. Entonces, ¿cuáles son los principios básicos del juicio oral que van a inspirar o que van a nutrir o van a orientar, ¿no? ¿Cuáles son las directrices, los principios que van a orientar la actuación del juicio oral como etapa más importante del proceso penal? Pues son los principios de oralidad, en primer lugar, ¿no? Oralidad. Todo se resuelve en audiencia, ¿no? Ese es otro rasgo característico del nuevo modelo, que todo se resuelve en audiencia. La audiencia, por lo tanto, constituye una metodología de trabajo. Una metodología de trabajo. ¿Cómo resuelven los conflictos los jueces penales actualmente con el modelo del Código Procesal Penal? A través de la oralidad. Y como herramienta metodológica para resolver estos conflictos es a través de las audiencias. Desde la etapa preliminar, desde la investigación preparatoria, desde diligencias preliminares, todo requerimiento o gran parte de los requerimientos que plantean las partes, ya sea la fiscalía o la defensa, se va a resolver oralmente, se va a resolver en una audiencia. Pues este rasgo característico de la oralidad va a tener mayor relevancia en el juicio oral, ¿no? La oralidad entonces es indispensable para este modelo acusatorio. Entonces, son 4 los principios básicos del proceso penal en la etapa de juzgamiento, ¿no? O sea, estos principios en realidad informan todo el proceso penal, pero con mayor énfasis se dan en el juzgamiento, que es la oralidad, la publicidad, la inmediación y la contradicción. Oralidad, publicidad, inmediación y contradicción, ¿no? Son básicos. Estos 4 principios o formas de llevar a cabo el juzgamiento son indispensables para, o son los principios que van a inspirar toda la etapa del juzgamiento. Todos los requerimientos son orales. El juzgamiento es la etapa en la cual se va, como decimos, a actuar la prueba. Como ustedes saben, la prueba tiene en el proceso en general, en el proceso penal en específico, 4 momentos o 4 etapas.
la etapa de obtención, admisión, la etapa de obtención o admisión, la etapa de actuación y la etapa de valoración, ¿no? La etapa de valoración. Entonces, en el juicio oral se va a cumplir la etapa de actuación de la prueba, Y como ustedes saben, la prueba constituye un derecho fundamental. Entonces, ¿cómo se va a actuar esa prueba? Y ahí viene el principio de oralidad. La prueba se va a actuar oralmente. La prueba se tiene que actuar oralmente. Y es por eso que se privilegia los órganos de prueba frente a los documentos, ¿no? Es más, los documentos, algunos de ellos son aceptados siempre y cuando vayan a ser oralizados, ¿no? Sí. Disculpe, ¿cuál fue la motivación para adoptar ese código procesal cuasi adversarial y no adversarial puro? Exacto. ¿Por qué fue más político, más procesal? ¿Y de quién se copió, no? Porque siempre se copia de un país. ¿De quién nos copiamos? Claro. De España no. Ellos tienen todavía el modelo viejo, que tienen un juez de instrucción y tienen como el Código de Procedimientos Penales, el proceso ordinario. En realidad nos hemos copiado más bien de un modelo europeo continental, de Alemania más que todo, ¿no? Después de lo que pasa es que este es claro, nosotros teníamos un proceso hasta antes de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, a través de la pregunta voy a hacer un poco de historia, de repente los aburro un poco, pero de todas maneras para... Está bien. No hay problema, bueno. Antes de la Segunda Guerra Mundial, en Alemania era igual, un juez de instrucción y una etapa de juzgamiento, ¿no? Toda Europa tenía ese modelo. Después de la Segunda Guerra Mundial, como ustedes saben, Alemania perdió, menos mal, ¿no? Si no, ¿qué hubiera pasado? Estados Unidos invade Alemania, sobre todo la parte occidental. Saben que Alemania se queda dividida en dos pedazos, bueno, ya eso es historia. Pero el asunto es que se produce una reforma del proceso alemán. Eso lo pueden leer en Roxin. Roxin tiene un libro, Derecho Procesal Penal, y ahí está toda la historia del proceso penal alemán. En buena cuenta, entonces, los norteamericanos influyen en los alemanes para adoptar un modelo más acusatorio, ¿no? Abiertamente acusatorio. Pero la reforma no llegó a constituirse en un modelo absolutamente adversarial en Alemania. O sea, conservaron estos principios, facultades del juez, ¿no? De las que les he dicho, ¿no? De preguntar a los órganos de prueba, la prueba de oficio, ¿no? La posibilidad de prueba nueva, ¿no? Esos principios, esas facultades las conservaron, ¿no? Entonces, crearon un modelo acusatorio, pero no abiertamente adversarial, ¿no? ¿Y de quién nos hemos copiado? Fundamentalmente de ese modelo, de Chile y de Colombia, que son los más cercanos, ¿no? Pero no hemos adoptado un modelo totalmente adversarial, sino un modelo más bien a la alemana, más a la europeo continental. O sea, no, estamos a medio camino, digamos. Somos un modelo como que medio híbrido. Claro, medio híbrido, ¿no? No tenemos un modelo absolutamente... Lo que pasa es que el principio anterior es el principio de legalidad procesal. ¿Cuál es el principio de legalidad procesal? Que es diferente al principio de legalidad penal, ¿no? Que es el tema del nullum crimen, sine ley, etc. El modelo de legalidad procesal penal supone la persecución oficial del delito. O sea, el modelo que inspira el Código de Procedimientos Penales es el modelo de persecución oficial del delito. Es decir, el Estado está interesado en descubrir la verdad, ¿no? No sé si ustedes en sus clases de Derecho, nosotros los antiguos, ¿qué nos decía el profesor de Derecho Procesal Penal? ¿Cuál es la finalidad del proceso? Buscar la verdad. No, eso no es la finalidad del proceso. Es ver cuál de las dos partes y ya. O sea, en el marco del Código de Procedimientos Penales, tú dices, ¿cuál es la finalidad del proceso? Que los órganos oficiales del Estado busquen la verdad. ¿Quiénes son los órganos oficiales del Estado? El Ministerio Público y el juez. Es por eso que el juez será el primero en interrogar, porque le interesa buscar la verdad, ¿no? En el modelo adversarial, ¿cuál es la finalidad del proceso? Que gane la parte que mejor disuada. En el modelo adversarial, ¿quién tiene que ganar? El que mejor disuada al juez.
con la prueba que se actúa en juicio. ¿Ya? ¿Y cuál es la finalidad? ¿Cuál sería entonces la finalidad del proceso de nuestro código? Bueno, ambas. Estamos a la mitad, porque somos un modelo más bien híbrido. Porque el juez todavía conserva esta idea de que tiene que buscar, o si tiene dudas tiene que preguntar y tiene que actuar prueba de oficio y demás, ¿no? Entonces nuestro modelo deriva de este modelo alemán, más alemán, ¿no? Que fue una fusión con el modelo americano cuando después de la Segunda Guerra Mundial toman el control de Alemania, ¿no? Por un buen tiempo. Bien, entonces ese es el tema. ¿En qué estábamos? En la prueba, ¿no? Ya. Entonces decíamos que la prueba tiene 4 etapas, fundamentalmente. La obtención de la prueba, ¿no? Es una etapa de obtención o de creación de la prueba. Esto se da fundamentalmente en la investigación preparatoria cuando obtengo la prueba, ¿no? La etapa de admisión de la prueba, esto cuando se da en el control de acusación. En el control de acusación yo admito la prueba que se va a actuar en juicio. Esa es la admisión de la prueba. Y la tercera etapa es la etapa de la actuación de la prueba. La actuación de la prueba, ¿dónde se da? En el juicio oral. ¿Y cuál es el principio que informa la actuación de la prueba? La oralidad, la inmediación, la contradicción y la publicidad. O sea, los 4 principios están ahí. O sea, no son principios abstractos que tú dices publicidad, bueno, que esté el público, no sé qué. No. O sea, ¿cuál es lo más importante del proceso penal? En el juzgamiento, ¿cuál es lo más importante? La actuación de la prueba. Y justamente en la actuación de la prueba están los 4 principios basamentales del proceso del juzgamiento. ¿Ya? Entonces, esta es la tercera etapa de actuación. ¿Y cuál es la cuarta etapa? La valoración. ¿Y dónde se hace eso? El juez lo hace cuando está preparando la sentencia. Tiene que valorar la prueba. Y obviamente hay reglas de valoración de la prueba, ¿no? No puede ser una decisión arbitraria. Y ahí está la garantía de motivación de la prueba, ¿no? La garantía de motivación de la prueba. Entonces, el principio básico es que solo se puede condenar con prueba actuada en el juicio oral, ¿no? Ante el juez, bajo los principios de inmediación, contradicción, ¿no? Publicidad y oralidad. Pero hay 2 excepciones: la prueba preconstituida y la prueba anticipada, ¿no? Son 2 excepciones a la prueba, a este principio general. Ya, entonces, eso es. Luego voy a regresar sobre esto. Ustedes me preguntan si no me desvío un poco del tema. Bien, ¿qué pasa? Tenemos un problema que se llama proceso inmediato. Tenemos el proceso común, que ya conocemos más o menos, ¿no? Investigación preparatoria, etapa intermedia y el juzgamiento, ¿no? Y luego la impugnación y todo lo demás. Bien. Pero tenemos el proceso inmediato. Y aquí hay un problema con el proceso inmediato. No sé qué piensen ustedes. Ahora, se supone que cuando el juez, el fiscal acusó, pasó el control de acusación y luego se forma el expediente, ¿no? El expediente judicial, ¿no? Con las pruebas admitidas, con las declaraciones y las actas, conforme al artículo 136 del Código Procesal Penal. A ver, creo que acá hay especialistas de causas. Ojo con esto. Se forma un cuaderno de debates donde van a estar las actas, la acusación y las actas. Se forma un expediente judicial. El expediente judicial, ¿qué contiene? Contiene las pruebas admitidas en el control de acusación, contiene las actas y las declaraciones previas, ¿ya? Y las declaraciones previas son fundamentales para lo que vamos a decir en un momento cuando hablemos de la actuación de la prueba. Pero quiero referirme en este momento al proceso inmediato. Bien. Entonces, eso es lo natural, ¿no? El proceso común tiene esas etapas. Pero ¿qué pasa con el proceso inmediato? En el proceso inmediato, el fiscal tiene 3 supuestos en el que puede ir a la incoación del proceso inmediato, que es un supuesto de simplificación procesal, ¿no?
Es un tipo de proceso, porque está regulado como un proceso especial, ¿no? Bien, entonces, ¿qué sucede? El fiscal incoa proceso inmediato, o sea, solicita que ese proceso sea tramitado mediante el proceso inmediato. Eso es lo que solicita el fiscal. ¿Quién resuelve ese requerimiento? El juez de investigación preparatoria. ¿Declara procedente o improcedente? Ya. Imaginemos que declara procedente. El fiscal tiene que acusar en las 24 horas. Acusa. ¿Quién controla la acusación? ¿Quién controla la acusación? ¿Quién? ¿El juez de investigación o el juez de juzgamiento? La lógica nos diría que debería ser el juez de investigación, porque se supone que al juzgamiento llega el caso y el juez, entre comillas, no debe estar contaminado, ¿no? O sea, yo tengo que sentarme, ya, yo soy juez de juzgamiento, justamente este es mi asiento, yo me siento acá, como tercer miembro, me llega el expediente y yo recién me entero del caso cuando el fiscal hace sus alegatos de apertura. Ahí recién me entero del caso, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa con el proceso inmediato? ¿Quién hace el control de acusación del proceso inmediato? De esa acusación que presentó el fiscal después de que el juez de investigación preparatoria le autorizó que el proceso sea seguido con las reglas del proceso inmediato. ¿Quién hace el control de acusación? ¿El juez unipersonal o el juez de juzgamiento? Dependiendo el tipo de delito que sea, ¿no? El juez unipersonal o el colegiado. O sea, en buena cuenta es el juez de juzgamiento el que hace el control de acusación. Ya. Eso no supone una predisposición del juez de juzgamiento porque ya hizo el control de acusación, ¿no? Entonces ese es un problema del proceso inmediato, que el control de acusación lo hace el propio juez que va a fallar, el propio juez de juzgamiento. Ya está entre comillas contaminado. Dentro de esa lógica ya está entre comillas contaminado. Bueno, algunos dicen, bueno, pero son procesos donde todo es evidente. Bueno, pero estamos juzgando a una persona, ¿no? Y le vamos a restringir un derecho fundamental como es su libertad, ¿no? Y de repente le vamos a imponer una multa a su propiedad, etc. Pero bueno, ese es un problema que ha suscitado el propio legislador, ¿no? Que el juez de juzgamiento es el juez que hace el propio control de la acusación, ¿no? Entonces debería haber un juez diferenciado y eso podría afectar el tema de la imparcialidad. En otros países, por ejemplo, nosotros hemos copiado el modelo de proceso de flagrancia de Costa Rica, ¿no? Fundamentalmente de Costa Rica. Y allí el control de la acusación lo realiza un juez diferente, ¿no? Lo realiza un juez unipersonal y lo pasa a otro juez unipersonal. O lo realiza un miembro del colegiado, pero ese juez del colegiado que hizo el control de acusación ya no forma parte del colegiado que va a juzgar a esa persona, ¿no? Entonces así se evita esta, entre comillas, contaminación, ¿no? Bien, entonces recibimos la acusación por parte del fiscal. Recibimos la acusación y se cita, y bueno, se realiza el control de acusación, ¿no? En el proceso común, el juez de investigación preparatoria realiza el control de acusación y emite el auto de enjuiciamiento. Bien. Se forma el expediente judicial y la causa es derivada al juez de juzgamiento, ya sea unipersonal o colegiado. Y el juez de juzgamiento emite el auto de citación a juicio, ¿no? Emite el auto de citación a juicio. Y aquí empieza el proceso penal en su fase de juzgamiento y empiezan a aplicarse las reglas de los principios de oralidad, contradicción, inmediación y publicidad. Entonces, se cita a una audiencia pública. ¿Por qué el juicio penal, el juicio oral penal, tiene que ser público? ¿Por qué no sería privado? Opiniones. ¿Por qué tendría que ser público?
A ver, usted, doctor, ¿qué opina? ¿Por qué tendría que ser público el juicio? ¿Cuál cree usted que es el fundamento de que el juicio oral tiene que ser público? Doctor, usted de azul, si nos puede ayudar. Sí. Bueno, disculpa, soy estudiante. Estaba leyendo, es para garantizar el proceso. Ya. La realidad está incluida dentro del nuevo código. No, la publicidad, ahorita estamos. ¿Por qué tiene que ser público? ¿Por qué el pueblo tiene que ver cómo se juzga a una persona que ha cometido un delito? La publicidad, ¿por qué tiene que ser público? A ver, algún voluntario, un kamikaze. ¿Por qué tiene que ser público? A ver, doctor. Por un principio de garantía, publicidad, que haya transparencia, ¿no? Que todas las partes haya el derecho de defensa se ejerza de manera pública, no de forma privada que se enfrentaría a algún tipo de suspicacia. Eso en el ámbito de los delitos propiamente dicho ordinarios, ¿no? Claro, hay excepciones a la publicidad, que ahorita lo vamos a ver. Sí, doctor. Sería por el jus puniendi, ¿no? O sea, el Estado tiene que mostrar a todo lo que ha hecho ese poder de castigarlo delictivo. Ya. Tiene que ver con la forma republicana de gobierno, ¿no? Con la forma republicana de gobierno. O sea, el pueblo puede controlar a sus autoridades. La publicidad supone que el pueblo puede controlar sus autoridades. ¿Qué pasa si ustedes son el público, estudiosos del derecho, van a las audiencias, ven que lo han revolcado al fiscal, que el fiscal no ha tenido pruebas y el juzgado termina condenando? ¿Qué pensarían ustedes? O al revés, la defensa ha sido pésima, hay pruebas suficientes contra el imputado, etc., y la sala o el juzgado termina absolviendo. ¿Qué pensarían ustedes? Que ha habido una manipulación. Entonces, la publicidad del juicio es una garantía de la forma republicana de gobierno, del sistema democrático de gobierno. Sí, sí, claro. Más que nada por lo que indica el artículo 2 de nuestra Constitución, ¿no? Artículo 2, inciso 4, cuando hablamos de lo que es las libertades de información, opinión, expresión y difusión de pensamiento. La palabra oral o escrita, imagen por cualquier medio de comunicación social, imperio, autorización y censura de impedimento alguno bajo la función de la ley. Los delitos cometidos por medio del libro, la prensa y demás medios de comunicación social se tipifican en el Código Penal y se sancionan en el Código Penal. Entonces, si es un derecho, yo creo que es un delito principal por el cual tenemos esa publicidad. De publicidad, claro. Pero sobre todo es por la posibilidad de controlar a las autoridades, ¿no? En este modelo que tiene rasgos adversariales, el litigante, el abogado, el fiscal litigante, tiene que estar preparado, tiene que conocer su caso. No puedes venir a una audiencia sin conocer tu caso. ¿Por qué? Porque todo se resuelve oralmente. El juez también tiene que tener... ¿Por qué? ¿Cómo se emiten las resoluciones en este modelo? Las resoluciones se emiten oralmente. Claro, hay algunos jueces que lo reservan para otro día, ¿no? Que es válido también. Pero la idea, mientras va avanzando el modelo, es que las resoluciones se emitan en ese mismo acto, por el principio justamente de inmediación. Tú ves a las partes, ves sus posiciones, ves la actuación de la prueba, te formas una convicción y emites la resolución, ¿no? Lo que se está discutiendo en ese momento, ¿no? Entonces, la publicidad tiene que ver con el control democrático que puede hacer el pueblo de sus autoridades. Porque si es en privado, como bien decían por ahí, si es en privado, se presta a la arbitrariedad. Si es escrito, si yo resuelvo por escrito, también se presta a la arbitrariedad. Se presta a que el secretario haga la sentencia, ¿no? O que el secretario haga el auto de prisión preventiva, etc. Bueno, ahora los asistentes no quieren hacer nada, ni un oficio, así que no hay problema con eso. No hay riesgo de suplir. Más que todo para garantizar el proceso. Claro. ¿No? Para garantizar el proceso sabemos que más que todo en el derecho penal no hay igualdad, ¿no? Es una broma, por si acaso, no se resientan. Sí, doctor.
No, no. Sí, no, eso, ¿no? O sea, la posibilidad de que el pueblo vea cómo se administra justicia, ¿no? Por ejemplo, en un caso, ya, a ver, o sea, sería importante que la prensa grabara las audiencias, transmitiera. Ahora hay un canal del Poder Judicial, Justicia TV. ¿Eso está bien? ¿Se condice con el principio de publicidad? Evidentemente, ¿no? ¿No? Porque, claro, hay algunos nerds como yo que en vez de ver una película me pongo a ver las audiencias, ¿no? Terrible, aburrido, pero bueno, eso me gusta a mí. Pues. Doctor, pero esto es una teoría, porque o sea, en la práctica, y usted Ajá. es, por ejemplo, el público que está aquí presente en una de sus audiencias, y ustedes tal vez vayan, que no es su parecer o el presidente de la sala, vayan de tal forma y que un público así como usted dice que hay un control allá. Poder, pero ustedes Pero, lo que van a decir es desalojen a ese señor. Ah, no, lo que pasa es que una cosa es la publicidad y otra cosa es el orden en la sala. Lo que pasa es que usted, entonces, ¿cómo te expresas? Claro. Haces una opinión, pues, un post. ¿Y dónde lo Escribes un artículo en internet, en algún medio de comunicación. Pero solo ahí, porque no hay una incidencia directa, porque Es que no nosotros no los nombramos a los. Es que no podría haber, ¿Cómo claro. castigar o premiar? Oye, si esa sala vaya bien o esa sala vaya mal. O sea, ¿cómo hacemos ese control? Claro, ahí habría que buscar mecanismos democráticos de participación ciudadana, eso es verdad. Porque no hay. No hay. Es teoría. Claro, al final, claro. no Pero llega. claro, pero sí hay pero a ver, habría que desarrollar ese principio constitucional, no recuerdo ahorita el artículo, que dice que la población tiene derecho a criticar los fallos judiciales. Claro, tenemos derecho a criticarlos y a decir no nos parece tan No mal, nos parece, sí. pero Sí, es verdad lo que usted dice, debemos trabajar en mecanismos de participación ciudadana, donde la sociedad se pueda pronuncie, también evidentemente. hacer control de eso. Ahora, una forma por ahí que están implementándose es que se publique los fallos de los jueces en la página web del Poder Judicial. Ya, esa es una forma tímida todavía, usted tiene razón en lo que dice, pero vamos avanzando, ¿no? Tenemos que crear mecanismos donde, claro, en Estados Unidos, ¿quién elige a los jueces? Claro, hay mecanismos, pero por ejemplo el fiscal es por elección popular. En otros países es por elección popular. En Bolivia, por En Bolivia, se elige la ciudadanía. Claro, sí, deberíamos conversar sobre esos mecanismos, ¿no? Más aún que nuestro CNM estuvo tan desprestigiado y ahora hay un nuevo modelo. En el cual no está la sociedad. En el cual no está, y están todos abogados, ¿no? Bueno, eso es bastante debatible. Si deberían estar solo abogados o también la sociedad civil es súper debatible, ¿no? Pero aparentemente no ha funcionado eso que esté en la sociedad civil. Pero bueno, es más cuestión de personas que en realidad instituciones, ¿no? Tendríamos que pensar en un modelo, ¿no? Pero sí, es muy cierto lo que usted dice. Pero digamos que ese principio de publicidad tiene esa intención. Pero una cosa, como le digo, es que usted pueda criticar los fallos y otra cosa es que usted se pueda portar mal en la audiencia, ¿no? Porque si usted empieza a vociferar en la audiencia, yo lo puedo meter 24 horas al calabozo, ¿no? Y ahí todavía se sigue el sistema inquisitivo. Claro. Sí, pero eso es así, pero bueno, no se porte mal en mis audiencias, lo puedo meter 24 horas a la carceleta. Sí. Claro, no, pero usted puede escribir un post, decir, bueno, el fallo del doctor Rosas está pésimo y no sé qué, claro. No, yo después le responderé, pero bueno, en fin. Bueno, pero es así, la publicidad tiene ese objetivo, de garantizar el control del pueblo sobre las decisiones judiciales, sobre cómo se da el proceso, ¿no? Y eso la publicidad supone entonces que las partes tienen que venir preparadas, porque uno nota que una de las partes no está preparada, ¿no? Cuando le pides detalles al fiscal sobre su acusación. Bueno, tengo 1000 anécdotas, creo que no hay ningún fiscal para empezar a contarlas, pero es una cosa increíble, ¿no? Es una cosa increíble. Bueno, por ejemplo, a ver, solamente un pequeño ejemplo. Ya, un ejemplo. No hay ningún fiscal, ¿no? Ya, corten por favor, dejen de grabar. Ya, ¿qué pasa? El fiscal me trae un caso y dice, en un auto, tres individuos han estado en el auto, ¿no? Por diversas zonas de una urbanización acá en el Callao. Se detenía el auto, veían a una persona que estaba con su celular o cualquier cosa,
cerraba el vehículo, bajaba un sujeto, lo saltaba, volvía a subir, se iban más allá y volvían a saltar. Y así como 3 o 4 sucesos concretos de robo contra 3 personas, ¿no? Entonces tú dices, ah, qué interesante está este caso, ¿no? ¿Allí qué hay? ¿Perdón? ¿Cómo? No, claro, flagrancia y todo, pero ¿cómo? Y el fiscal narró esos hechos y tú dices, ah, qué interesante, ¿no? Tomas nota y todo, y le prestas atención. Y el fiscal, cuando solicita la pena, dice que está requiriendo 12 años de pena privativa de libertad. No han individualizado el delito de la persona. No, sí, claro. O sea, sí lo plantea, pero a lo que voy es que está narrando 3 hechos o 4 hechos que están en concurso real de delitos, teoría del delito. ¿Saben qué es el concurso real, no? Cuando son varias acciones que califican como delitos autónomos. ¿Y eso qué consecuencias tiene sobre la pena? Que se aumenta la pena hasta el doble del máximo. O sea, el fiscal me estaba pidiendo 12 años cuando debió pedir 24 por el concurso real. Y todavía querían irse a una conclusión anticipada. No. Todavía. Entonces yo me sorprendí, ¿no? ¿Qué quieren esa conclusión? ¿Con 12 años? Claro, con 12 años bacán, pues, ¿no? Te rebajo el 7º. Ya, pero hay un concurso de delitos. ¿No? Entonces, claro, tú escuchas en el público eso y dices, bueno, el fiscal no se preparó bien, ¿no? Porque eso es teoría del delito. O sea, no solamente tienes que conocer tu caso, sino también teoría del delito, ¿no? Y así le podría contar otras cosas, pero bueno, ya no quiero seguir enemistándome con el fiscal. Ya, entonces, el principio de publicidad. Pero el principio de publicidad tiene excepciones. Cuando está discutiéndose un tema de la vida íntima, privada, temas de violación de menor, se va a proyectar el video de la cámara Gesell, ¿no? Donde está la menor narrando lo que le ha sucedido. Claro, eso tiene que ser a puertas cerradas, ¿no? La vez pasada pasó algo curioso. Teníamos una audiencia de actos contra el pudor y tocaba el visualizado de la entrevista en cámara Gesell, ¿no? Y nos asignan una sala en el 3er piso. ¿Ya? No sé si ustedes han ido a esa sala del 3er piso. ¿Ya? La cosa es que esta sala es una sala más pequeña que esta. Primero que ha sido un calor de 1000 demonios, pero bueno, soportamos estoicamente. Y la pared era de vidrio, o sea, era ventana. Y no había cortinas. Y en el otro lado estaba todo el mundo pasando. Ya, entonces, y teníamos que proyectar la cámara Gesell de la menor. No, ya, pues no, tuvimos que irnos a otra sala, ¿no? Nos tuvimos que ir a otra sala. O sea, claro, la publicidad tiene sus límites. El límite es estos delitos de libertad sexual, ¿no? Cuando se está discutiendo un tema de seguridad nacional, de secreto de seguridad nacional, etc. Entonces, ese es un límite al principio de publicidad. Pero como les digo, el principio de publicidad, el sustento básico es garantizar el control que puede hacer la ciudadanía a sus autoridades, ¿no? Bien, otro principio, como decíamos, es el principio de oralidad, ¿no? El principio de oralidad entonces supone que todas las pretensiones se discuten oralmente y que todo también se resuelve oralmente, ¿no? Esto se contrapone, claro, los 4 principios están íntimamente relacionados, ¿no? La oralidad entonces se contrapone con la idea de escrituralidad del viejo Código de Procedimientos Penales. La idea es entonces que todo sea oral, que todo se resuelva oralmente y que todo se resuelva en audiencia, ¿no? Entonces, va a venir el imputado, va a venir el testigo y va a declarar oralmente. El otro principio indispensable es el principio de inmediación. La inmediación supone el contacto directo de los jueces con las partes y con los órganos de prueba, con los testigos, para poder ver, dice, ¿no?, en los manuales, ver las reacciones del testigo, qué es lo que comentan, cómo reaccionan, cómo narran, para ver su fiabilidad,
¿no? La inmediación. Pero la inmediación también está íntimamente relacionado con el principio de concentración procesal. ¿Qué es el principio de concentración procesal? Que el juicio se realice en la menor cantidad de sesiones posibles, ¿no? Esto ya se ha distorsionado un poco, se distorsiona un poco cuando hay mucha carga, pero el código dice que el juicio debería hacerse en un solo día y que el juez no debería conocer otra causa hasta que termine el juicio que está llevando, ¿no? El juicio oral que está llevando. Claro, esto es un poco utópico, ¿no? Porque tenemos bastante carga, tenemos que programar, pero la idea de la inmediación y de la concentración procesal es que los casos se resuelvan en la menor cantidad de sesiones posibles, ¿no? Y está después, claro, el principio de inmediación, que es indispensable, que es el contacto que tiene el juez con las partes para poder tomar una decisión, y el principio de concentración procesal. Y un principio básico, fundamental, es el principio de contradicción. El principio de contradicción, ¿no? ¿Cómo se ejerce el principio de contradicción en la declaración de un testigo? ¿Cómo se ejerce? A ver. ¿A través de qué técnica de litigación? ¿El cuál? El interrogatorio. ¿Cuál es el objetivo del interrogatorio? Que el testigo aporte los datos de la teoría del caso del que lo presentó. Si es el testigo de la fiscalía, tiene que aportar los datos que el fiscal quiere que aporte, ¿no? ¿Y cómo se controlan esos datos? A través del contrainterrogatorio, ¿no? Del contrainterrogatorio, tanto de los testigos como de los peritos. Así se ejerce el principio de contradicción. El principio de contradicción no solo se ejerce con los alegatos de apertura y de clausura, sino que se ejerce fundamentalmente en el contraexamen, en el contrainterrogatorio. ¿Ya? Por ejemplo, hay abogados, ¿no?, que te prometen algo, son como esos hombres mentirosos, ¿no? Yo no soy, por si acaso, que le prometen cosas a las mujeres y no les cumplen. Ya, hay abogados y litigantes en general que prometen que van a probar algo y no lo prueban, ¿no? Y después te sorprenden en el alegato de clausura con una cosa que no se probó, ¿no? Por ejemplo, estábamos tocando un caso de violación, ¿ya? Un caso de violación de una niña de 6 años. Pero ¿qué pasa? La niña cuenta lo sucedido a los 11 años. Bueno, ustedes saben que las víctimas de violación, pues, es todo un trauma psicológico, ¿no? Y muchas veces no cuentan lo sucedido. Incluso hay personas adultas que luego de muchos años cuentan su experiencia, ¿no? Porque es un trauma que nunca se borra. Ya. ¿Qué pasa? O sea, habíamos actuado, vino el perito, el médico legista, habló de las lesiones que presentaba la niña, ¿no? Vino el perito psicólogo, habló de la evaluación que le había hecho, vimos la cámara Gesell, vimos todo. Y al final el abogado, en su alegato de clausura, dijo que no era posible que la niña haya sido violada a los 6 años porque no presentaba lesiones graves. Ya, su argumento parece lógico, ¿no? Porque ser violado a los 6 años no es lo mismo que ser violado a los 12 años o a los 13 años. Ya. Pero ¿cuál era el problema? Que en el contrainterrogatorio al perito médico legista no le hizo esa pregunta. ¿Es posible que una niña que haya sido violada a los 6 años presente este tipo de lesiones? No le hizo esa pregunta. No controló la prueba, ¿no? Entonces el contraexamen es indispensable. Después, otro ejemplo. Era una señora que estaba parada, se le acerca un sujeto, le arrancha la cartera y se va corriendo. Viene la policía, lo persigue y lo detiene. Ya. ¿Cuál era la versión y el abogado de la defensa en el alegato de clausura dice que el acusado le arrancha la cartera a la señora y que la señora al correr se cae?
y por eso presentaba las lesiones del certificado médico legista. O sea, al correr se cayó. Pero cuando vino la señora, como testigo, víctima, no le preguntó eso. Y no demostró en ninguna parte del juicio que las heridas hayan sido productos de que la señora se cayó al correr, ¿no? Mientras que el fiscal sostenía que las heridas eran producto de que el sujeto le arrastró, ¿no? con el forcejeo a la señora. Entonces, claro, es una teoría del caso que aparece en el alegato de clausura. Un mal litigante, ¿no? Las cosas, el litigante tiene que tener claras las cosas. Tiene que darte una versión, una estrategia, ¿no? La defensa puede asumir una defensa pasiva o una defensa activa cuando presenta su teoría del caso. ¿Qué supone una defensa pasiva? Decir que el sujeto no es responsable. O sea, o decir que no existen suficientes, que las pruebas ofrecidas por el fiscal no son suficientes para enervar la presunción de inocencia. Esa es una defensa pasiva. O sea, cuestionar la prueba, que el acta está mal redactada, que las horas no coinciden, etc. ¿Y qué es una defensa activa? Una defensa activa es proponer una teoría del caso alterna. Una teoría del caso alterna. Y si yo propongo una teoría del caso alterna, ¿qué tengo que hacer? Probar. Tengo que probar. No solo resistir la acusación, sino probar mi teoría del caso alterna. Por ejemplo, legítima defensa, ¿no? Sí, efectivamente, el señor resultó muerto, pero fue porque yo me defendí, que el señor me estaba asaltando. Legítima defensa, ¿no? Pero tengo que acreditarlo, ¿no? Entonces, yo tengo que tener claro, ¿no? Y ahí van las etapas del juicio. ¿Cómo empieza el juicio? Con la oralización de la acusación por parte del fiscal. Y en esta oralización del fiscal, él me está proponiendo su teoría del caso. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿No? Pero me hace una promesa que me va a probar con los órganos de prueba admitidos qué es lo que sucedió, ¿no? Que su teoría del caso es más persuasible, que es más creíble. Igual la defensa me está prometiendo, y en el alegato de apertura o en los alegatos iniciales del abogado tiene que quedar claro qué es específicamente lo que me está pidiendo. Si va a ejercer una defensa pasiva o va a ejercer una defensa activa. Es decir, me está proponiendo si va a resistir la acusación, únicamente va a resistir la acusación, o me va a presentar una teoría del caso alterna. Y los alegatos iniciales son indispensables. ¿Por qué? Porque es como una hoja de ruta. Es un esquema que me hace el litigante y me dice: señor juez, el caso sucedió así y lo voy a acreditar con estos órganos de prueba, con estas pruebas documentales, con estos videos, con lo que fuere. O sea, en el alegato de apertura, el litigante me delinea el panorama, es la estructura. Entonces el juez se supone que tiene que ser simplemente un espectador y luego decidir en base a lo que las partes han analizado. Luego de que las partes planteen sus alegatos de apertura, se le pregunta al acusado si reconoce. Primero se le lee sus derechos, ¿no? Que puede declarar en cualquier momento, o puede declarar, tiene derecho a consultar con su abogado y declarar en cualquier momento. Otro problema de esto es que en las salas de audiencias del penal, ¿no? De Sarita Colonia, donde vamos casi todos los días, ¿dónde está el acusado? Detrás de la reja, ¿no? ¿Y el abogado dónde está? Más acasito, ¿no? O sea, donde está el juzgado. Entonces, eso garantiza su derecho a consultarle en todo momento. No debería estar el acusado al costadito de su abogado. Claro, eso ya es un problema de infraestructura, ¿no? Lo que pasa es que nuestras salas de audiencias en Acapulco se inundaron, ¿no? Allí sí había la posibilidad de que el acusado esté al costado de su abogado. Pero bueno, eso es con lo que tenemos que trabajar. Pero el tema es ese. Y se le pregunta al acusado si reconoce, se le lee sus derechos y se le plantea que puede declarar en cualquier momento, o puede declarar al inicio del juicio, o puede declarar en cualquier momento, ¿no? Del juicio. E incluso puede
dar algún tipo de declaración también en cualquier momento, puede aclarar cualquier situación. Ya, y después de eso se le pregunta si reconoce o no responsabilidad. Esa es la institución de la conclusión anticipada, que está regulado en el artículo 371 del Código Procesal Penal. La posibilidad de la conclusión anticipada, de que una vez que el acusado reconoce los hechos, se puede dar una sentencia anticipada, una conclusión anticipada, y tiene un beneficio de una rebaja hasta, bueno, en la jurisprudencia no lo dice expresamente el código, pero por vía jurisprudencial se ha fijado que esta rebaja puede ser de 1/7, ¿no? De 1/7. Luego de este incidente, que se le pregunta al acusado si reconoce responsabilidad, y digamos que el acusado diga: no reconozco, yo soy inocente. Bien, prosigue el juicio. ¿Y cuál es la siguiente etapa? La siguiente etapa es lo que decíamos de la prueba nueva, conforme al artículo 373. El inciso 1, que se refiere a prueba nueva, y el inciso 2, que se refiere a un reexamen de la prueba actuada, no admitida a nivel de control de acusación, ¿no? Superado esta etapa, ya, y entonces allí, en prueba nueva, ¿ustedes qué dicen? De la pregunta que les hice al inicio. En prueba nueva, ¿podría declarar un testigo o un órgano de prueba que no declaró en investigación preparatoria? ¿Cuál sería el fundamento? ¿Qué creen? A ver. No sean tímidos, no sean tímidos. A ver, una opinión. Ahora, la prueba nueva tiene requisitos. ¿Cuál es el requisito? Que el litigante haya conocido de la prueba nueva después del control de acusación. Después del control de acusación, ¿no? Ese es el requisito indispensable. Para que sea prueba nueva, tengo que haber conocido de esta prueba, de un órgano de prueba, de un documento, lo que fuere, de un video, después del control de acusación. ¿No? Puede ser un testigo que yo recién me enteré que el testigo estaba ahí. Ya. Por la cámara. Claro, puede ser. Pero que no lo ubicaba. Pero ¿qué argumentan los abogados? Y ahora estoy, me he ido de la fiscalía a la defensa. No se molesten los abogados, por favor. Apaguen la cámara cuando hable de estas cosas. Bueno. Después me van a linchar. Ya. ¿Qué pasa? ¿Qué argumentan los abogados? Bueno, yo recién estoy asumiendo la defensa. ¿Qué les parece este argumento a ustedes? Yo recién estoy asumiendo la defensa en esta etapa. No, el otro abogado hizo mal su trabajo, pero este testigo que ya ha declarado anteriormente, pero es indispensable para el derecho de defensa. ¿Eso es prueba nueva? No, porque si no diría, vamos a hacer de nuevo el juicio, pues. Se lo asumiendo. Nuevamente la investigación preparatoria, claro. Claro, ese es un rasgo de lo que yo les decía, ¿no? Toda prueba tiene que pasar por la investigación preparatoria. Entonces, prueba nueva solamente se admite cuando es una prueba que yo conozco después del control de acusación, ¿no? Ejemplo, ¿cuál es esa certeza razonable que recién apareció, ¿no? Como el claro, podría ser. Sí, podría ser. Anteriormente no lo pude mostrar, no lo puede y recién regresa, claro, puede ser. Sí, hay diversos supuestos, pero hasta ahora no he admitido ninguna prueba nueva. Les contaré. Hasta ahora no me han convencido de que sea prueba nueva, ¿no? Me dicen, no, es que es prueba nueva porque es el señor que vio que es... No, bueno, pero... Claro, es un argumento, no lo acreditan, ¿no? Claro. Y luego, lo otro, del inciso 2 del 373, es el reexamen de prueba que yo ofrecí en el control de acusación, pero no me admitieron. Aquí hay varios problemas. Primero, que yo tengo que reservarme el derecho en el control de acusación.
O sea, en el control de acusación, yo ofrezco esta prueba y el juez de investigación preparatoria me dice inadmisible. Y yo en ese momento tengo que decir, me reservo el derecho a solicitar reexamen en el juicio oral. Si el litigante no se reservó el derecho, piña, pues, no puede. Se le pasó el tren, ¿no? Y bueno, sí, en algunos casos he admitido un reexamen. Ahí sí, ahí me han convencido. Pero ¿qué pasa? ¿Qué otro requisito hay para el reexamen? El código dice, no puedes argumentar lo mismo. Tienes que haber una argumentación reforzada, dice el código. Reforzada. O sea, si yo he dicho, bueno, claro, como en todo proceso, como en toda admisión de prueba, tengo que hablar de la utilidad, conducencia y pertinencia, ¿no? Utilidad, conducencia y pertinencia. No solamente tengo que repetir los argumentos, que ya repetí a nivel del juez de investigación preparatoria, sino que tengo que dar argumentos reforzados. Ahora, el juez de juzgamiento, por si acaso, no es un superior del juez de investigación preparatoria. Tenemos el mismo nivel. Los dos somos jueces de primera instancia, o sea, jueces especializados. O sea, el reexamen no supone una revisión en apelación. Por eso el litigante me tiene que dar nuevos argumentos. O sea, yo no puedo reexaminar como si fuese un juez de apelación y vuelvo analizo lo que, o sea, analizo en base a lo que ya se discutió a nivel de investigación preparatoria. No, por eso es que el código me exige para que yo proceda con el reexamen y admita la prueba de reexamen, necesito mayores argumentos, ¿no? Mayores argumentos. Bien, pasa esta etapa y el código dice que el debate probatorio se inicia con el interrogatorio del acusado, ¿no? El interrogatorio del acusado. ¿Y qué pasa con el acusado? El código dice, en el 383 me parece, que el acusado primero declara libremente y luego es interrogado, ¿no? Escuché por ahí, no sé si es un chisme, que por otra corte, no en esta, en base a esa disposición del código, no han permitido interrogar al fiscal. O sea, que solamente el acusado responda a preguntas de la defensa. ¿Eso les parece correcto? ¿Por qué no? Se estaría violando el principio de contradicción, ¿no? Ahora, el acusado ¿es un testigo? ¿Qué naturaleza tiene la declaración del acusado? Es ejercicio de su derecho a defensa, ¿no? Pero cuando admite declarar, debe ser tratado como un testigo, ¿no? Ya, entonces, si se le va a dar el tratamiento de testigo, si la lógica nos dice que el acusado debe ser tratado como un testigo, ¿quién debería interrogar primero al acusado? No, el código dice que el fiscal, ¿no? El código dice, ¿quién interroga primero al acusado? La defensa. Claro, o sea, el código dice, ¿qué dice el código? El acusado es interrogado primero por el fiscal. Eso dice el código. Todos lo sabemos, ahí está. Pero si el acusado debe recibir el tratamiento de testigo, ¿de quién sería testigo? De la defensa. De su propia defensa, ¿no? Es más, en el modelo americano, el acusado declara al final y es interrogado primero por su defensa, ¿no? Claro, porque esa es una forma de ejercer mejor su derecho a defensa, porque ya escuchó a todos, ¿no? Entonces como que puedo acomodar mi versión, ¿no? Maquiavélicamente hablando. Claro, lo que pasa es que el litigio es una estrategia también. Entonces, ¿qué hacen algunos abogados? Le dicen a su cliente, vamos a declarar, pero al final. Esperemos a ver qué dicen. Pero ya cuando declara ya están muertos, así que lo mismo que nada.
Creo que ese fue un comentario inquisitivo, ¿no? Por favor, bórrenlo de la cinta. Bien. Entonces, lo interroga primero el fiscal, luego los abogados. ¿Qué pasa si hay pluralidad de acusados? ¿Qué pasa si hay pluralidad de acusados? El código autoriza a que los acusados, mientras es interrogado uno de los acusados, los demás acusados se retiren de la sala, ¿no? Para evitar pues que acomoden su versión a lo que diga el acusado, ¿no? ¿Y quién interroga? Interroga primero creo que ya me excedí el tiempo. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Ya? ¿Quién interroga? Buen jurídico. Sí, seguimos. De ahí nos vamos a... Ya. Bueno. Ya, entonces, ¿quién interroga primero? Interroga al fiscal, después interroga los abogados de los otros procesados y al final interroga el abogado de la defensa del acusado. ¿Ya? Esa es una regla fundamental, porque al escuchar todo, recién el abogado de la defensa puede también formular sus preguntas. Luego de que todos interrogan, hay la posibilidad de un contraexamen, ¿no? O sea, como les digo, el ejercicio del derecho de contradicción y del derecho de defensa se ejecuta, se visualiza en el proceso penal en el contraexamen. ¿Por qué? Porque el interrogatorio del testigo es para el abogado, la parte que lo ofreció. El interrogatorio, ¿qué tipo de preguntas se hacen en el interrogatorio? Preguntas de tipo abiertas. ¿Y qué tipo de preguntas se prohíben? Las preguntas sugestivas, capciosas. ¿Es verdad que usted descendió de un vehículo negro? No le puedes preguntar eso, pues, porque ya estás introduciendo información. ¿Quién tiene que introducir la información? El testigo, el órgano de prueba. ¿Quién es la estrella? El órgano de prueba. El abogado tiene que litigar, el fiscal y el abogado tienen que litigar de tal manera que sea el testigo, el órgano de prueba, el que dé los datos, el que dé la información. El abogado no puede dar la información porque ya desacredita a su testigo, ¿no? Claro, en las técnicas de litigación se dice: primero tienes que acreditar a tu testigo, que es importante, ¿no? Es decir, cómo te llamas, dónde vives, a qué te dedicas, eres creíble o no eres creíble, eres policía, ¿no? Y has sido sancionado anteriormente por por intervenciones irregulares, ¿no? Entonces, ¿para qué lo traes pues a ser policía, no? Si has sido sancionado anteriormente por intervenciones irregulares, tráete al otro, pues, ¿no? Que suscribió también el acta, que está limpio, ¿no? ¿No? Entonces es importante esta fase de la credibilidad del testigo. Entonces, bueno, interrogan al acusado y luego están las preguntas del juzgado. El juez puede hacer preguntas, solo preguntas aclaratorias. Pero ¿qué pasa? Hay situaciones en las que terminó de interrogar el fiscal, terminó de interrogar la defensa, ¿no? En el caso de un testigo, y tú dices: pucha, que no me han dicho nada. ¿Qué haces ahí como juez? Pregunta, solo para aclarar, ¿qué pasó ese día? No puedes hacer esa pregunta, pues, ¿no? O sea, que te narre todo de nuevo, ¿no? Pero así sucede. O sea, interroga el fiscal, interroga la defensa y tú te quedas en el aire. ¿Pero y qué pasó? ¿De dónde bajó el que le robó? No sé, ¿qué le robaron? O sea, te quedas en la duda, ¿no? Pero se supone que las preguntas del juez son solo preguntas de tipo aclaratorias, ¿no? Entonces, luego de interrogar a los acusados, empiezas a interrogar a los testigos. ¿De quién? De la fiscalía. Empiezas a interrogar a los testigos de la fiscalía, ¿no? A los efectivos policiales que intervinieron, al agraviado víctima, ¿no? A algún testigo que haya pasado por ahí, del robo, etc. La regla del interrogatorio es allá. Entonces, la contradicción, estábamos hablando, ¿no? El principio de contradicción. ¿Cómo se ejerce el derecho a contradicción? En el contraexamen. ¿Con qué más se ejerce el derecho a contradicción? Con las objeciones. Las objeciones también es un mecanismo para ejercer el derecho de contradicción.
porque con las objeciones controlas la calidad de las preguntas que las partes le están efectuando al testigo. Con las objeciones, entonces, tú puedes objetar, ¿no? ¿Qué tal si el fiscal le dice, y usted, ¿cómo fue así que le encontró el arma en el bolsillo del acusado? ¿No? O sea, ya, esa es una pregunta sugestiva, ¿no? Porque tiene la respuesta en la misma pregunta, contiene la respuesta en la misma pregunta. Entonces, el abogado, ¿qué tiene que hacer? Objetar, para que el fiscal reformule la pregunta, ¿no? Una estrategia de los fiscales, un consejo a los fiscales: pregunten de todo, incluso las preguntas incómodas para su teoría del caso. Pregunten todo lo que puedan. ¿Por qué? Porque cuando le toque preguntar al abogado, ¿qué pueden objetar? Pregunta repetitiva, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Una de las estrategias también del litigante es exponer sus debilidades, ¿no? O sea, yo primero expongo mis debilidades para que la contraparte no se aproveche de esas debilidades, ¿no? Entonces, yo le pregunto, una estrategia que puede adoptar el fiscal es preguntar de todo, y luego cuando empieza a preguntar la defensa, ya estamos con el tema de la pregunta repetitiva, ¿no? Luego preguntan los peritos tienen una forma de actuación especial, porque lo primero que dice el código es: señor perito, usted tiene que leer sus conclusiones y referirse a las partes de la pericia y las técnicas y métodos utilizados. Luego de que el perito explica eso, recién empieza a ser interrogado por la parte que lo ofreció, ya sea la fiscalía o la defensa, ¿no? Entonces, primero empezamos con los testigos de la fiscalía, y luego vamos con los testigos de la defensa, ¿no? La dinámica es la misma, y luego viene la prueba documental, que se oraliza y se controla también a través de la oralización. Y aquí también se está ejerciendo el derecho de contradicción, ¿no? Luego viene, luego de que se agota el debate probatorio, existe la posibilidad de la prueba de oficio. ¿Ya? Les cuento otra anécdota de los fiscales. No hay fiscales, ¿no? ¿O sí hay fiscales? Ya, no van a decir nada. Ya. Por ejemplo, me dicen que hubo un robo, ¿no? A un taxista. Dos sujetos le roban a un taxista. Le rompen la luna, no, le roban, les quitan sus cosas. Bien. El taxista, después del robo, se va a una comisaría. Y denuncia los hechos. 4 policías lo ayudan y suben en el mismo taxi y van a buscar a los imputados, a los perpetradores del crimen, ¿no? Llegan a la misma esquina y ven a 2 sujetos sospechosos. Los quieren intervenir y empieza una balacera entre la policía y los sospechosos. Los sospechosos logran huir, pero hay una fiesta donde hay gente en la calle y resulta una niña herida por la balacera. Entonces los policías dejan de perseguir y se llevan a la niña a la clínica. Minutos después de que la niña está en la clínica, llega un señor herido en la pierna. Y la policía dice: ah, él es el que participó en el robo. Y el fiscal dice: ah, sí, y denuncia al herido como autor del robo, ¿no? Y me presenta una serie de pruebas. Pero ¿saben qué prueba no presentó? La absorción atómica. No presentó la absorción atómica. ¿Qué les parece? Terrible, pues. Claro, entonces, la imputación es que estos señores que le habían robado al taxista dispararon, ¿no? Entonces, mínimamente tuvo que haber presentado la absorción atómica. Pero ¿qué pasa? La absorción atómica era negativa. Y la tuvimos que actuar como prueba de oficio. Y obviamente tuvimos que absolver, ¿no? Porque era evidente el error, ¿no? Y bueno, después de la prueba de oficio,
¿Cuál es el requisito de la prueba de oficio? Que sea indispensable para la resolución del caso y que se evite suplir a la parte que le convenga, ¿no? O sea, pero tiene que ser indispensable, ¿no? Y ahí se da por cerrado el debate probatorio y se producen los alegatos finales, ¿no? Ahora, también hay la posibilidad de una recalificación del tipo, ¿no? En virtud del 374 inciso 1, que los jueces pueden hacer, ¿no? Nosotros hemos hecho varias recalificaciones, ¿no? De robo, por ejemplo, pasamos a hurto, ¿no? De violación a actos contra el pudor, etc. Entonces, hay la posibilidad de este reacomodo. Y también, por el 374, inciso 2, el fiscal puede presentar una acusación complementaria, ¿no? Cuando del debate han surgido hechos nuevos, ¿no? Y finalmente vienen los alegatos finales, que tienen que ser un resumen. En realidad el código no habla de alegatos finales, sino de la posición de la parte sobre el debate probatorio. O sea, la parte, el fiscal y el abogado me tienen que hacer un análisis del debate probatorio, de lo que se ha discutido en el juicio. Y finalmente la causa queda para la decisión del juzgado y la emisión de la sentencia, ¿no? Y bueno, y como les digo, el código lo que plantea es, en todas las regulaciones de la fase de juzgamiento, se plantea este asunto de sobre todo, ¿cuál es la estrella de la fase de juzgamiento? La actuación probatoria. Y en la actuación probatoria tiene pues que cumplirse estos principios de oralidad, publicidad, inmediación y sobre todo contradicción. Porque con el principio de contradicción, con las objeciones, con el contrainterrogatorio, se ejerce en realidad el derecho de defensa, ¿no? Y luego viene la etapa de emitir la sentencia y la valoración de la prueba, que es toda una situación. Les contaré que yo tengo un libro sobre prueba y lavado de activos, donde analizo el tema de la prueba indiciaria, y bueno, en mis sentencias también trato de analizar este tema de la prueba indiciaria. Y bueno, un último cherry, ya me van a publicar un libro sobre tráfico de drogas, donde también hablo de los indicios para la acreditación del tráfico de drogas. Bueno, ya no más cherries, ya sé que están cansados, muchas gracias.